Sistema Internacional de Medidas, las unidades fundamentales. Aquí nosotros tenemos la longitud, masa, tiempo, corriente, temperatura, la unidad del símbolo. Vimos también las cantidades eléctricas y las derivadas. Vimos notación científica. Vimos también notación de ingeniería. Suma, resta, multiplicación y división con las notaciones científica e ingeniería. Eso ya lo vimos. Vimos prefijos métricos. Vimos cómo multiplicar, cómo realizar las operaciones con los prefijos métricos. Conversión de unidades también vimos, cómo cambiar de kilo a mega, de mega a kilo y sucesivamente. Se les envió una tarea. La tarea también ya la cargaron algunos estudiantes. Algunos no lo habían cargado. Eso ya es responsabilidad de cada uno, ¿sí? También vimos lo que corresponde a voltaje, corriente, resistencia, que era el voltaje. Vimos que era la diferencia de potencial de un punto al otro, que era la corriente, el paso de electrones de un conductor, que era la resistencia, la oposición a la corriente. Eso habíamos identificado también como temática adicional. Vimos que es la estructura atómica, que era el átomo, que era el electrón, protón, neutrón, todos esos detalles. Vimos que era la carga eléctrica. Sí, están siguiendo, ¿verdad? Vimos también que era la resistencia, que era la conductancia, que era lo inverso a la resistencia. Vimos también que era fuentes de voltaje de corriente continua y corriente alterna. Ahí nos habíamos quedado. Estamos en fuentes de voltaje. ¿Me confirman, por favor, si estamos bien? Si seguían ustedes Sí, ingeniero. la temática. Ya, muy bien. Estamos bien, está perfecto. Ya. ¿Quién recuerda cuántos tipos de fuentes de voltaje vimos? Cuénteme. Existen dos tipos de fuentes de voltaje. ¿Cuáles son? La de corriente continua y corriente alterna. La de corriente continua y corriente alterna. Muy bien. ¿Dónde encontrábamos la de corriente continua? En las baterías de los carros. Ya, ¿dónde más? Los generadores. ¿No escuché? Repitan, por favor. En los generadores eléctricos. No, corriente continua estamos primero. Vimos En los las tipos pilas. En las tomas de las casas, ingeniero. Es que eso les explico. Tienen que identificar muy bien qué es corriente continua y corriente alterna. Estamos pidiéndole ejemplos de corriente continua. Ahorita solo corriente continua. En las baterías y en las pilas puede ser. Muy bien, en las baterías, en las pilas. ¿Dónde más vimos? ¿No se acuerdan? Pilas, en las pilas también. Ya, en las pilas. Los cargadores, tal vez. Cargadores de teléfonos. Ah, los cargadores de baterías de los celulares. Ujú. Claro, pero ¿qué tiene internamente los cargadores? Pilas. Batería. Batería de recargables. No tiene un conductor para la energía. No, no han sabido acordarse lo que se les explica. Ya les expliqué con lujo de detalles y parece que no han sabido ni anotar lo que se les da.
Yo les expliqué y les dije que la corriente continua la podemos encontrar en baterías, en pilas, en todo dispositivo que almacena, que está almacenado es corriente continua. Entonces pueden existir las baterías de los carros, las baterías o las pilas de los controles remotos, las de 9 voltios, las de las motocicletas, etcétera, etcétera. Sí, eso se les dijo. Y adicional también se les dijo que la corriente continua se la puede encontrar en un puente de rectificador, obviamente de diodos, o unos de SCRs, que son rectificadores controlados de silicio. Entonces la corriente continua viene de dos partes, ¿sí? Vienen las baterías. Aquí están las baterías de 9 voltios. Es llamada corriente continua o corriente directa, ¿sí? Aquí se encuentra. Esa es una manera de encontrar la corriente continua. Y también teníamos otra manera de encontrar la corriente continua. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? Por un rectificador de voltaje. Correcto. Al menos uno, ya, muy bien. ¿Uno de cuántos están? Déjenme ver, déjenme contarles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 estudiantes se encuentran con la cámara encendida. Vamos a evaluar. 1, 2, 3, 4, 5. Los estudiantes no encienden las cámaras, ¿no? Listo. Entonces, la corriente continua la encontramos en las pilas, la encontramos en las baterías, la encontramos en todo lo que esté almacenado. Existen baterías de 3 AAA, de 3 voltios, de 9 voltios, de 12 voltios, la de las motos, la de los carros, la de los buses, la de los trailers, ¿no es cierto? Todo lo que son baterías. Y también encontramos la fuente o la alimentación de continua en un puente rectificador. Sí, este puente rectificador tiene diodos. ¿Y qué es lo que hacen estos diodos? Rectificar la señal. Sí, rectificar la señal. La señal de corriente alterna, miren, este es un puente rectificador. Entra aquí una señal de alterna, entra al puente de diodo y obviamente ¿qué va a salir? Va a salir corriente continua. Si ven, aquí está la señal más menos, corriente continua. Entonces esto es del famoso puente rectificador de diodos. Y lo que es una onda senoidal va rectificando y va convirtiéndose en continua. Entonces, dos formas podemos encontrar la corriente continua o directa también, cualquiera de las dos se llama continua o directa. ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles han sido las dos formas? La primera encontramos en todo lo que son baterías y la segunda es por un puente de rectificador. Muy bien, perfecto. Listo, entonces grabarás, por favor, que esto es lo más básico, lo elemental que ustedes deben conocer y obviamente cuando les pregunten deben explicarlo, ¿no? También encontramos nosotros el otro tipo de fuente que es las fuentes de corriente alterna. ¿De dónde genera la corriente alterna? ¿De dónde proviene la corriente alterna? Cuéntame. De un generador de electricidad. Muy bien, un generador, ¿no es cierto? Existen diferentes tipos de generadores. Y obviamente del generador viene la electricidad de corriente alterna. Y es un sistema, un ciclo, un sistema, ¿no es cierto? Para que pueda llegar a sus casas. Eso también les expliqué. ¿Sí? ¿De qué vuelta? Mándame, pues. ¿Grande o pequeño?
Ya, la corriente alterna significa que varía, ¿no es cierto? Que sube, que baja. La corriente continua, obviamente, significa que no varía, es un solo valor. Entonces, cuando nosotros identificamos la corriente alterna, que vienen de los interruptores. Si ven, aquí hay un toma corriente, está un interruptor. Entonces viene de los interruptores y es una onda senoidal. Eso también lo vimos. Y obviamente, como identificamos la corriente alterna, venía desde los generadores, ¿sí? Venía desde los sistemas de generación. Dentro de estos sistemas de De los generación. paneles solares, tal vez. Sí, viene de una planta, puede ser esta una represa, es de una central hidráulica, viene en las turbinas generan, les había dicho que pasan por transformadores, las torres, líneas de transmisión, torres de transmisión, llegan a las centrales, a las subestaciones, de ahí reduce y va a unos transformadores reductores, de ahí va a las fábricas y a las casas. Entonces todo eso era el sistema de generación eléctrica de corriente alterna, ¿sí? Eso también se les había compartido. Ya vimos eso, sino que estamos haciendo un repaso para que se acuerden nada más, ¿sí? No se olviden, por favor, son detalles básicos que ustedes deben tener conocimiento para saber de dónde proviene desde un inicio y que de pronto no se pierdan, ¿ya? Posterior también a esto, nosotros vamos a identificar las gráficas. La gráfica de corriente continua es una línea. Los tipos de fuentes de voltaje de corriente directa o continua. Nos dice las baterías. Una batería es un tipo de fuente de voltaje que convierte la energía química en energía eléctrica. Una batería se compone de una o más celdas electroquímicas conectados eléctricamente. Una celda está constituida por 4 componentes básicos: el electrodo positivo, el electrodo negativo, un electrolito y un separador poroso. Entonces, así o de esa manera puede estar construida una batería. ¿Estamos claros? Si estamos claros, pregunté. ¿Deben participar, jóvenes? Sí. Cinco. Sí. Sí. ¿Ok? Listo. Aquí se encuentra una figura, un diagrama de la celda de batería. Tenemos el electrodo negativo, el positivo, el separador poroso y el electrolito. Sí, los materiales utilizados en una celda de batería determinan el voltaje que se produce en cada uno de los electrodos. La reacción química produce una potencia fija. Por ejemplo, una celda de plomo ácido en un electrodo positivo se produce un potencial de menos 1.685 voltios y un negativo es de 0.365 voltios. Esto significa que entre dos electrodos perdón, dos electrodos de una celda, el voltaje es de 2.05 voltios, lo cual es el potencial estándar de un electrodo de plomo ácido. Los factores tales como la concentración del ácido afectarán este valor hasta cierto grado, de modo que el voltaje típico de una celda de plomo ácido comercial es de 2.15 voltios. El voltaje en cualquier celda de batería depende de la química de esta, y las celdas de níquel-cadmio son aproximadamente de 1.2 voltios y de litio pueden ser hasta de 4 voltios. Entonces, ya saben el voltaje de las baterías, ¿no? Ya, aquí nosotros tenemos un detalle en donde que pueden observar la gráfica. ¿Qué me dice la gráfica? Que la batería cuando está conectada en serie
más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, el voltaje se suma. El voltaje se suma, ¿sí? Se suma. ¿Qué les parece? Y cuando las baterías están conectadas en paralelo, todos los conectores están punteados, los negativos y los positivos. Si yo miro aquí con un multímetro, el voltaje, aquí está el lector, el voltaje es el mismo. Esto es pregunta de prueba, ¿no? Las baterías cuando están conectadas en serie, ¿qué pasa con el valor del voltaje? Se suma. Muy bien. Y cuando están conectadas en paralelo, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje se mantiene. Siendo el mismo. Correcto. Ahora, si es que esta batería fuera de 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 5 voltios, ¿cuánto sería la respuesta en este banco de baterías? Muy bien. Si es que aquí estuviera 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, ¿cuánto es el voltaje? 2 voltios. 2 voltios. Perfecto, entonces esa es la manera que se trata, ¿sí? Que se trata cuando están conectadas las baterías en serie o en paralelo. No se olviden, ¿sí? Nos dice aquí que las baterías se dividen en dos clases principales, primaria y secundaria. Las baterías primarias se utilizan una vez, luego se las desechan, o sea, son desechables, ¿no? Porque sus reacciones químicas son irreversibles, ya no puede volverse a cargar. Las baterías secundarias pueden ser recargadas y reutilizadas, muchas veces ya que se caracterizan por reacciones químicas reversibles. Entonces ha existido en corriente continua dos tipos de baterías, las primarias, las que ya no se recargan, y las secundarias, las que se recargan, no se olviden. Existen muchos tipos de tamaños, formas, baterías. Algunos de los tamaños más conocidos en la parte doméstica son las AAA, AA, la C, la D y la de 9 voltios. ¿En dónde han visto las AAA en su casa? En el control remoto para la televisión. Muy bien. ¿La AA? En distintos aparatos eléctricos. Como por reloj. Ya, la AAA es una pequeñita. La AA es una que le sigue de tamaño, que también se les Por puede ejemplo, es ubicar para... en los controles. Yo ocupo... Un reloj de pared. Yo ocupo la del AA, sobre todo Correcto. porque tengo un control remoto de ¿cómo le puedo explicar? Un helicóptero, ya. De los Ya, juguetes, de esos juguetes. Entonces ahí ocupo 6 pilas AA. muy bien. ¿Quién ha visto la de 9 voltios y en dónde la ocupan? Yo la de 9 voltios utilizaba en el colegio. Ya, perfecto. ¿En qué aplicaciones? O sea, en la materia de circuitos eléctricos mismo, pero para crear minicircuitos con el puerto A. Muy bien. Está muy bien. Entonces ya saben que la corriente continua está en las pilas, en las baterías y todo ello identifica, según la aplicación, la cantidad de voltaje que necesite el aparato, el equipo, el elemento, el instrumento para que pueda funcionar. Y de esta manera pues se les utiliza, ¿no? Se les utilizan las pilas. Existen de diferentes tamaños, formas. Son detalles que nos indica. También nos dice que cada una de estas baterías pueden estar de diferentes tipos de materiales compuestos. Existe la alcalina, la de litio, la de zinc, la de óxido de plata. Existen baterías híbridas de níquel y metal y existen baterías de plomo ácido, ¿sí? Eso nos indica. También las celdas solares.
¿Qué nos dice o qué habla de las celdas solares? ¿Para qué son las celdas solares? La operación de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, que es el proceso mediante el cual la energía luminosa se convierte directamente en energía eléctrica. Una celda solar básica se compone de dos capas de diferentes tipos de materiales semiconductores asociados para formar una unión. Cuando una capa se expone a la luz, muchos electrodos adquieren una energía suficiente para desprenderse de sus átomos y cruzar a la unión. Este proceso forma iones negativos en un lado y un ion positivo en el otro, por lo tanto se desarrolla una diferencia de potencial de voltaje. Y aquí está la famosa construcción de una celda solar básica. Contacto inferior, capa semiconductor, la unión, están los electrodos positivos, electrodos negativos, capa semiconductor, recubrimiento antirreflectante transparente. Sí, llega la energía solar y se produce el efecto positivo-negativo para que pueda, en este caso, tener un voltaje. Sí, de esta forma las celdas solares emiten también corriente continua, ¿no? Gracias a estos componentes. Aquí tenemos nosotros los generadores eléctricos. ¿Qué era un generador? El generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. A diferencia del motor, el motor en cambio es al revés, convierte la energía eléctrica en mecánica. ¿Sí ven? ¿Qué convierte el generador? Convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Y si hablamos del motor, es al revés. ¿Qué convierte? La energía eléctrica en mecánica. Esto es el motor, ¿no? Para su conocimiento. Aquí se encuentran fuentes de voltaje. Las cuales ustedes cuando ingresen a la ESPE de forma presencial y estén en los laboratorios pueden compartir este tipo de fuentes, ¿no? Vamos a hacer el repaso, por favor, de esta sección. ¿Qué es una fuente de voltaje, jóvenes? ¿Quién me dice? La fuente de voltaje puede ser donde que nos puede regular el voltaje a la que necesitemos dependiendo cualquier aparato. Ya nos dice que una definición para su compañero que es una regulación de voltaje para entregar algún aparato. ¿Quién tiene otra definición? Podría ser una batería, es donde está almacenado así la energía. Ya. ¿Quién tiene otra definición? Por favor, compartan. Es el que tiene la capacidad de entregar energía. Ya es la capacidad de entregar energía, también nos dice. ¿Alguien más? Compartan. Verán que esto ya vimos, estamos repasando y ustedes ya deberían estar ya con el conocimiento, ¿no? Estamos repasando todo de nuevo.
No saco nada que, en este caso, que yo les dé las clases, si la próxima clase que nos encontramos ya no saben nada. Se supone que es importantísimo el seguimiento y obviamente deben ustedes estudiar. Estudiar es importante. Explique cómo se produce el voltaje de una batería. Recién vimos. Por dentro de celdas en cada uno de los electrones y electrolitos. Existe en las baterías una componente, ¿no es cierto? El electrodo negativo, el electrodo positivo, el separador y el, ¿cómo se llamaba el líquido interno? Electrolito. El electrolito, ya muy bien. Entonces de aquí está cargado electroquímicamente los materiales y producen una diferencia de voltaje entre ellos y ese es el voltaje que tienen las baterías. Describa cómo se produce voltaje en una celda solar. Recién vimos, ¿quién me dice? Mediante los rayos del sol dan así generan voltaje mediante los rayos solares. Ya, ¿alguien más que quiera compartir lo que entendió? Energía a través de paneles solares. ¿Alguien más algo? También se puede, cuando entra la luz del sol a la primera capa, se transforma eso en cargas negativas. Después, cuando se cruza con la parte inferior, se, se, se producen las cargas positivas y ahí en el medio se unen las dos y eso crea la energía eléctrica. Ya, pero continua, ¿no? Nada de alterno, todos estamos en continua. Analice cómo se crea voltaje a un generador eléctrico. Ese es ya con un rectificador, ¿no? Explique cómo lo que hace una fuente de potencia electrónica, define qué es una fuente de corriente, nombre un componente electrónico que usted utilice como una fuente. Ya esto ya no vimos. Vamos ahora a revisar lo que son los resistores. ¿Qué era la resistencia? La definición, ¿quién se acuerda? Lo opuesto a corriente. La oposición al paso de la corriente, no es lo opuesto a la corriente. Es lo que se opone a que pase la corriente. Eso es la resistencia. La oposición al paso de la corriente. Entonces, obviamente, si la resistencia es la oposición al paso de la corriente, se ha creado resistores para poder controlar el flujo de corriente y sea necesario para identificar ciertos voltajes y corrientes dentro de una placa, dentro de un circuito. Para ello se crearon los resistores, ¿no? Ok, listo. El componente diseñado específicamente para que tenga cierta cantidad de resistencia se llama resistor. Sí, la aplicación principal de los resistores es limitar la corriente en un circuito, dividir el voltaje y en ciertos casos generar calor. ¿Qué les parece? Eso es lo que hace la resistencia, el resistor. Aun cuando los resistores vienen en muchas formas, tamaños, todos pueden ser colocados en dos categorías principales. Son fijos y variables. Entonces existen dos tipos de categorías. ¿Cuáles han sido? Fijos y variables. Ya, resistencias fijas, resistores fijos, resistencias variables de resistores variables. Es lo mismo, resistor y resistencia, ¿no?
Resistores fijos, ¿qué me dice? Están disponibles con una gran selección de valores de resistencias establecidas durante su fabricación y que no son fáciles de cambiar. Se construyen utilizando diversos métodos y materiales. En la figura 2.23 muestran varios tipos comunes. Aquí nosotros tenemos resistores de carbón, que son estos. Son unos resistores de carbón. Son unas resistencias pequeñitas que son de colores. Aquí está el libro en blanco y negro, no se ven los colores, pero son de colores las franjas. Tenemos el chip resistor con película metálica. Tenemos la matriz chip resistor, resistores de red SIM, resistores de red montaje superficial y conectores radiales para intersección de tarjetas de PC. Estos son resistores fijos. ¿Qué significa fijos? Que el valor es único, que no cambia, ¿sí? Entonces esos son los resistores fijos. Si digo que esta resistencia es de 1 kiloohmio, de 200 kiloohmios, de 1000 kiloohmios y etc. la cantidad, son valores fijos. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta al momento? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí están ahí? Sí, jefe. Participen, no tengo que estar a cada rato. Tienen que participar, tienen que hablar si es que está claro, si es que necesitan algún refuerzo, si es que desean que repita alguna parte. No tengan miedo, alce el micrófono y obviamente coméntenos, ¿sí? Si está todo claro, digan, está claro. Si alguien tiene alguna duda, se le repite, ¿sí? Tenga la gentileza de actuar. Listo, entonces, un tipo común de resistor fijo es la composición del carbón, nos dice, ¿sí? Si nosotros nos vamos acá y ponemos resistores, vamos a identificar. Estos sí deben ustedes haber visto en algún control remoto, en alguna placa, en algún radio, en algún equipo, en alguna tarjeta, etc. ¿Se han visto estos tipos de resistores? ¿Sí? Sí. Estos son los famosos resistores de carbón. ¿Sí ven? Estos son de carbón. Solo los que tienen las franjas, ¿no? Son de carbón, de carbón, de carbón. Son de carbón. Aquí, estos que ven ustedes con una perilla, estos son los resistores variables, que significa que mediante la perillita puedo ir cambiando el valor de resistencia. Ya vamos a verlos, aún no llegamos a ellos, pero aquí está la gráfica de un resistor variable. Estos de aquí son de carbón, son fijos. Estos resistores se llaman resistores de lenteja, porque son parecidos a una lenteja, pero también son fijos. Entonces ya conocen los resistores fijos. Estas son resistencias de potencia, las blancas que ven aquí. Si observan estas que estoy apuntando con la manita del mouse, ¿cuál es la diferencia entre estas resistencias pequeñas de carbón y estas resistencias grandes de potencia? Que son para mayor voltaje. Tienen mayor resistencia. Correcto, son para mayor bateaje, mayor potencia. Son para utilizar en diferentes tipos de aplicaciones. Igual sirven para la oposición de la corriente eléctrica. Ya, entonces, nos quedamos en que un tipo común de resistor fijo es la composición de carbón, el cual está hecho con una mezcla de carbón finamente pulverizado y relleno con un aislante y un aglutinante de resina. La proporción del carbón a relleno aislante establece el valor de la resistencia. La mezcla se hace de forma de varillas y se la realizan las conexiones de los conductores. Luego se encapsula todo el resistor en un recubrimiento aislado para la protección. Aquí nosotros tenemos una resistencia con un corte. Aquí dice el material de resina, composición de carbón, recubrimiento aislado y los conectores, tanto a un lado como al otro. Y las bandas de color, que me indican mediante las bandas que yo puedo identificar el valor de cada resistencia. Listo.
Aquí se encuentra también el corte de las resistencias que dice base aislante, recubrimiento externo, hélice grabada, caperuza metálica y conectores de alambre. Aquí nosotros tenemos unos equipos que también me ayudan a identificar los resistores de potencia de banados de alambre típicos, ¿no? Luego tenemos lo que corresponde al código de colores. ¿Para qué me sirve el código de colores? Los resistores fijos con tolerancias de valor de 5 y 10% se codifican mediante 4 bandas de colores para indicar el valor de la resistencia y la tolerancia. Este sistema de bandas de código de color se muestra en la figura 2.27. Eso nos indica, y obviamente el código de colores aparece en la tabla 2.1. Las bandas siempre están cerca de un extremo. ¿Para qué ha servido el código de colores y los colores de bandas distintas de una resistencia? ¿Quién me dice? Para el valor de resistencia y tolerancia, Inge. Para saber el valor de las resistencias y la tolerancia de las mismas. Muy bien. ¿Alguien tiene idea qué es la tolerancia? ¿Cuánto puede soportar? Soportar, no. Les explico. Ya, aquí tenemos nosotros una resistencia. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 franjas. Sí, aquí tenemos nosotros otra resistencia. ¿Sí ven? Aquí está otra resistencia. Aquí está con colores, está bonito. Ya vamos a verlas. Perfecto. Aquí. Tengo yo la franja 1, la franja 2, la franja 3 y la franja 4. ¿Qué me indica la franja 1? Equivale al primer número. La franja 2 equivale al segundo número. La franja 3 indica por la cantidad de número de ceros que debo multiplicar. Y la franja 4 me indica la tolerancia que éste tiene con respecto a su valor. La tolerancia significa que si esta resistencia es de 100 ohmios y tengo un más menos 2%, significa que la tolerancia de esta resistencia puede estar entre, si es de 100 ohmios, más menos 2%, entre 102 y 98 ohmios. Significa que puede variar exagerado su valor en más menos 2%. ¿Sí me entendieron? Si es que esta resistencia fuera de 100 ohmios y tengo una tolerancia de más menos 5%, ¿cuál sería su valor máximo y su valor mínimo? Eh, 105 y 95. Excelente, excelente. ¿Están claros? ¿Tienen todos clara la idea que es la tolerancia? Es el valor máximo y mínimo que puede fallar según lo que está indicado como valor estándar de una resistencia. Entonces puede estar más 5% o menos 5% el valor de la resistencia. Si digo que es una resistencia de 1000 ohmios y tiene una tolerancia de más menos del 10%, ¿cuánto será el valor máximo y mínimo? El 100 máximo, Inge. Ya, ¿cuánto es Mínimo. el 10% de 1000? 990. No, 90 y... Está muy bien. 1100 lo máximo 9.990 y 900 es lo mínimo. 1000 ohmios. Por el 10% es 100, ¿no es cierto? Entonces puede estar lo máximo entre 1100 y lo mínimo entre 900. ¿Estamos claro? Solo tienen que sacar el porcentaje. Si digo que es de 1000 ohmios y tiene un porcentaje del 5%,
¿Cuánto es el 5% de 1000? 50. ¿Cuánto es el máximo en tolerancia? 1050. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? 950. 950. Muy bien, entonces ahí estamos claros que es la tolerancia, ¿no? Entonces, en lo que son las resistencias, el código de colores, el primer código que está obviamente en un resistor, equivale al primer número. El segundo, la segunda franja de código de colores del segundo número. Si dice que es una franja de color negro, no tiene valor. Si es una franja de color café, equivale a 1. Si es una franja de color rojo, equivale a 2. Amarillo a 4. Verde a 5. Azul 6. Violeta 7. Plomo 8. Entonces, si es que aquí tengo verde, ¿cuánto vale verde? 5. La primera franja vale 5. La segunda franja dice que es roja, es 5 más el 2, 52. La tercera franja dice que es 3. 52 por 3 ceros, 53.000. 5 y 3, 52 más el 3 ceros, 52 por 3 ceros, confirmen. 52.000 ohmios. O es 5.2 kilo ohmios. ¿Estamos claros? No creo. ¿Qué disculpe puede repetir, por favor? Ya, estar atentos. Si es que están ustedes en la casa, en los teléfonos, en el WhatsApp, o están en el Facebook, en el Messenger, están en otras actividades, no están poniendo atención, obviamente me va a tocar repetir 10, 20, 30 veces, pero eso no es la idea. Tienen que estar atentos, por favor. Si están en clases, es para clases, no es para realizar otras actividades. Y obviamente, como están con las cámaras encendidas, se ve clarito que están con las manos ocupadas en el teléfono. Por favor, dejar el teléfono a un lado, para los que obviamente les involucre ese detalle. Vuelvo a repetir. La primera franja, obviamente, es el primer número. La segunda franja es el segundo número. La tercera franja equivale al número de ceros que hay que agregar a los primeros números. Por ejemplo, tenemos un resistor de las imágenes de arriba de color rojo, negro, café. Esto equivale a 200 ohmios. Y la cuarta franja ya sabemos que es la tolerancia. Aquí, en esta resistencia que está en la imagen, tengo la primera franja. ¿De qué color? Verde. ¿Cuánto vale el verde? 5. 5. La segunda franja, ¿de qué color? Roja. Roja. ¿Cuánto vale el rojo acá en los números? 2. Entonces, tenemos aquí el 5 y el 2, 52. ¿Qué color es la tercera franja? Tomate. Sí. Es 3. ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el valor? 3. Entonces, Tres. al 5 y al 2, que eran las dos primeras franjas, agrego 3 ceros. 52.000. 52.000 ohmios o 5.2 kilo ohmios. 5.2 kilo ohmios es este valor de resistencia con una tolerancia. ¿Qué color es esta franja? Gris. Gris. ¿Y qué tolerancia tiene de un más menos? 10%. Ya, entonces, si es que digo 52.000 y digo 52.000, el 10% de 52.000, ¿cuánto es el valor máximo de 52.000 en tolerancia? El 10% es 5.200. 52.000 más 5.200. 55.000. No, es 57.200 como máximo, ¿no? Como máximo es 57.200 y como mínimo 46.800. Esos son los valores de tolerancia, más o menos del 10% de esta resistencia. ¿Ya estamos claros? ¿Alguien que de pronto quiera alguna otra aclaración? ¿Me confirma?
Ya, aquí tengo en la imagen 3 resistencias. La primera resistencia me dice que la franja, obviamente roja, ¿cuánto vale? 2. 2. La verde, 5. 5. 5. Y la tomate, 3. 3. entonces es 25 kilo ohmios. ¿Sí ven? Kilo ohmios. Y la tolerancia cuando es dorada, ¿cuánto ha sabido valer? Está en la 1, 2, 3, en la cuarta fila de la tolerancia. ¿Cuánto dice que vale? Más o menos. El 10%. 2%. Debajo del 10, ¿cuánto está? 100. Más o menos 5%. Más o menos 5%. Eso me dice que es la franja dorada. Más o menos 5%. Estamos claros. La franja plata o ploma, ¿cuánto era? Más o menos de tolerancia. 10%. 10%. La franja café en tolerancia más o menos 1%. La roja más o menos 2%. La verde más o menos 5%. La azul más o menos del 0.25% y la lila más o menos 0.1%. Esas son las tolerancias. ¿Estamos claros ya cómo leer las resistencias? Sí. Ya, cuando tengan 5 franjas. La primera franja en la segunda resistencia de color celeste. ¿Qué color es la primera franja de la segunda resistencia? Amarillo. Amarillo. ¿Cuánto vale el amarillo? 4. 4. La segunda franja de la resistencia celeste. ¿Qué color es? Azul. 6. Equivalente. 6. Azul. 6. La tercera franja, ¿qué color es? Negro, 0. Negro, Vale, 0. La cuarta franja, ¿qué color es? Anaranjado, 3. Multiplicamos por el valor del tomate. ¿Cuánto es el valor del tomate? Por 3 es 1 kilo. 1K equivale a 3 ceros, ¿no? Y la tolerancia está de color marrón. ¿Cuánto es del color marrón en tolerancia? Más o menos 1%. Muy bien, más o menos 1%. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil la lectura de las resistencias? Fácil, ¿no es cierto? ¿Alguien por ahí tiene alguna duda en cómo leer las resistencias? Me confirma. Con mucho gusto. Estaba levantando la mano. Alguien estaba levantando las manos. Ah, sí, era yo, dije. Para ver si me podría registrar la asistencia porque se me fue 20 minutos la luz, entonces no pude responder la asistencia. Ya. A ver cómo se llama usted. Jimmy Uciña. No tengo problema. Listo, continuamos. Ahora sí. A mí también, Licen, por favor. Tenía problemas de ingresar. Qué pena. Primera y última vez con los problemas, ¿no? Ya no vuelvo Sí, yo sí. a Por estar favor. tomando la asistencia. ¿Sí? ¿Quién es usted? Uxiña, Kaisa. Ah, ya. Tienen que estar con anticipación, ¿no? Basta que no Disculpe, entren. Licen. Entonces ya quedan con falta, ¿ya? No hay problema. Entonces nos habíamos quedado nosotros en cómo identificar, cómo tener una lectura de las resistencias. Aquí, donde está el puntero, en la lupa más, tenemos una resistencia con 1, 2, 3 franjas y una tolerancia, 4 franjas. La de abajo, la de color celeste, son de 5 franjas, 1, 2, 3, 4, 5.
Y la de abajo, otra vez de color amarillo, tiene 6 franjas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me indica que para las resistores o resistencias que tengan 4 franjas, existen las columnas identificativas. La primera franja es el primer número, la segunda franja es el segundo número, la tercera franja puede ser, obviamente, acordando el tipo de resistencias o la cantidad de franjas que tengan de resistencia, el tercer número. La cuarta columna es el número multiplicador. La quinta columna es la tolerancia, ¿sí? Y la última para las resistencias que tengan 6 franjas de colores es el coeficiente de temperatura a las cuales pueden resistir o las cuales están compuestas. Entonces, para leer la primera, las resistencias que tengan 4 franjas, utilizo la primera, la segunda franja, el multiplicador y la tolerancia. Para las resistencias que tengan 1, 2, 3, 4, 5 franjas, utilizo la franja 1, la franja 2, la franja 3, multiplicador y la tolerancia. Y para las que tengan las 6 franjas, utilizo todas las columnas, ¿no? Franja 1, franja 2, franja 3, multiplicador, tolerancia, y con la diferencia que las que tengan 6 franjas de color, las resistencias de 6 franjas de colores, tienen un coeficiente de temperatura. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a aprender de nuevo, como cuarta vez, a leer las resistencias. Tengo la resistencia de aquí de color amarillo, tiene 4 franjas. La primera franja dice que es de color rojo. Me voy a la columna número 1. La de color rojo dice que es el número 2. Me voy a la segunda franja de las resistencias de color verde. Voy al valor de verde, me dice que es 5. Entonces, tengo 2 y 5, tengo 25. La que tiene 4 franjas, la tercera franja es el multiplicador. ¿Qué me dice el multiplicador? ¿De qué color es? Tomate. Dice que es un K, 3 ceros. Entonces es 25 por 3, 25K o 25.000 ohmios. Cualquiera de las dos, porque ya vimos prefijos métricos. Y la última franja es la tolerancia. La franja dorada me dice que es un más menos 5%. Entonces yo ya leí lo que es una resistencia con 4 franjas. Ahora me voy a la resistencia con 5 franjas. Voy a leer. La primera franja es de color amarillo, equivale al 4. La segunda franja es de color azul, equivale al 6. Tengo 4, 6. La tercera franja es de color negro, equivale al 0. 4, 6, 0. La cuarta franja equivale al naranja. Dice que es 4, 6 ceros más 4, el 6 del 0 más un K, que es 460 kilo ohmios. Y la última franja es de color café, es más o menos 1% de tolerancia. He leído la segunda resistencia que tiene 5 franjas de colores. Por último, me voy a la última resistencia que tiene 6 franjas de colores. El primer valor es rojo. ¿A qué equivale el rojo? Al 2. El segundo valor es lila. ¿A qué equivale el lila? Al 7. El tercer valor es azul. ¿A qué equivale el azul? Al 6. Tengo 276. El multiplicador es un 0. Entonces tengo 276 ohmios con una tolerancia dorada de más o menos 5%. Y la última franja es café, me dice que resiste un coeficiente de temperatura hasta 1000 partículas por millón. Sí, eso es, jóvenes. Aquí, ¿tienen alguna duda o inquietud después de haber repasado otra vez más de los valores de las resistencias? Digan si está claro o no está claro. ¿Hay alguna duda, por favor? Está claro, Inge. Está claro, Inge. Está claro, Inge. Ya, perfecto. Ahí sí continuamos, ¿ya? Listo, hemos visto ya los resistores, hemos visto los tipos de resistores que son fijos, hemos visto los códigos de colores, ya les expliqué los códigos de colores, aquí tengo más ejemplos. En el libro pueden ustedes repasar los ejemplos, simplemente indican las franjas de colores y usted va poniendo los números, como hicimos nosotros aquí el ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Como hicimos este ejemplo, es los ejemplos que tienen en el libro. Listo, código de colores para 5 bandas, para 6 bandas, ya vimos. Ahora nos vamos a resistores variables. ¿Qué me dice acerca de los resistores variables? Poner mucha atención.
Los resistores variables están diseñados de modo que sus valores de resistencia sean fáciles de cambiar mediante un ajuste manual o automático. Dos usos básicos de los resistores variables son dividir el voltaje y controlar la corriente. El resistor variable utilizado al dividir el voltaje se llaman potenciómetros. El resistor variable empleando para controlar la corriente se llama reóstato. ¿Para qué sirve el potenciómetro? Para dividir el voltaje. Muy bien. ¿Y para qué sirve el reóstato? Para controlar la corriente. Controlar la corriente. Muy bien. Entonces, existen dos tipos, ¿no? Dos tipos de resistores variables. El uno que sirve para dividir el voltaje y se llama potenciómetro, por favor, potenciómetro. Y el otro que sirve para controlar la corriente y se denomina El reóstato. reóstato. Lleva la tilde en la O. Reóstato, no reostato. Reóstato, por favor. Verificar dónde lleva el acento, ¿ya? Muy bien, entonces, ya saben que existen dos tipos, ¿no? Ahora, el potenciómetro es un dispositivo de 3 terminales. ¿Cómo se indica en la parte A? Aquí está el potenciómetro. Tiene 3 terminales. Y nos dice que los terminales de 1 y 2 tienen resistencia fija entre ellas. Aquí pongo el cable al 1 y pongo el cable al 2 y me indica un valor fijo, ¿no? Pero el terminal 3 está conectado a un contacto móvil rozador. Este es el rozador. Si ven, aquí entre el 1 y el 2 existe un valor aquí interno donde yo estoy haciendo una rayita de una resistencia. ¿Qué me va a dar aquí un valor fijo? ¿Sí? Si yo pongo un medidor, me va a dar un valor fijo. Pero si es que yo pongo aquí el cable y obviamente le pongo acá el cable, le voy a medir acá un valor variable. ¿Por qué? Porque si yo muevo la perillita y esta pata gira a este lado de acá, pues puede darme un valor diferente, ¿no es cierto? Porque este puede jugar desde el inicio hasta el final. Este se mueve. Esta patita de aquí puede llegar al 1 y puede llegar al 2. Del 1 va incrementándose hacia el 2 la cantidad de resistencia. ¿Está claro? Sí. A ver, confirmen, vean. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí. Y interactuando, ¿ya? A veces no sé si se durmieron, si se fueron a comprar, si fueron a desayunar. Tienen que decir, aquí estoy, sí está claro. Listo, entonces ya saben que el potenciómetro tiene 3 patitas. Sí. Pata 1 y pata 2 me da un valor fijo. Ejemplo, si es de 1 kiloohmio. Entre la pata 1 y la pata 2, ¿cuánto voy a tener? 3. No, les digo que es de 1 kiloohmio. Entre la pata 1 y la pata 2, ¿cuánto voy a tener en el potenciómetro? 1. Correcto, 1 kiloohmio. Ahora, si es que pongo entre la pata 1 y la pata 3 del conductor, el medidor, y justo la patita 3 está en la mitad, entre la pata 1 y la pata 2, ¿cuánto va a ser el valor? Si de aquí a acá, si de aquí a acá es 1 kiloohmio, 1 kiloohmio, y estoy midiendo desde la pata 1 a la pata 3 en el centro, ¿cuánto es del 1 al centro? 0.5. 0.5. Correcto, excelente, excelente, así pilas, pilas. Por favor, estar muy atentos a lo que les digo. Vamos a otro ejemplo en este potenciómetro. Si entre la pata 1 y la pata 2 tengo un valor de 200 ohmios, es un valor fijo, 200 ohmios.
y yo tengo en la patita 3 del potenciómetro en 1/4. Ya no está en la mitad, en 1/4. ¿Cuánto es el valor? 50. Muy bien, excelente. ¿Están todos claros? Sí. Sí. Sí, Ya, Sí, actuando, por favor, actuando. Muy bien, entonces ya saben para qué es un potenciómetro, qué es un reóstato. Es el potenciómetro, ¿para qué era? Para dividir el voltaje. ¿Y el reóstato? Para controlar controlar la corriente. Controlar la corriente. Muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos, aquí nosotros tenemos una figura que corresponde a potenciómetros típicos. Y aquí, entre estas patitas, tengo un valor, otro valor, otro valor. Aquí tengo 3 patitas, pata 1, pata 2, ya saben, la pata 1, la pata 2, el valor fijo, ¿no es cierto? Pero si es que conecto pata 1, pata intermedia, esto ya va a variar, dependiendo de la cantidad de la resistencia que esté construido este potenciómetro. Lo mismo es para todos los otros modelos. ¿Estamos claros? Bueno, aquí está pata 1, pata 3 y la pata de la mitad es la que varía. Eso más, no siempre ponen los mismos valores. Aquí está pata 1, pata 3. Entre estas dos es un valor fijo. Sí, pero si pongo entre pata 1 y la resistencia variable, dependiendo de dónde se encuentre variándole con este tornillito, me va a dar el valor de la resistencia. ¿Estamos claros? Sí. Son ejercicios que pueden repasar en casa. Listo. Ahora vamos nosotros a un tema muy importante. Muy importante, que es el inicio del circuito eléctrico. ¿Qué es el circuito eléctrico? Es una agrupación ordenada de componentes físicos que utilizan voltaje, corriente y resistencia. ¿Qué ha sido el circuito eléctrico, por favor? Anotarán, harán una hojita de resumen. Siempre estar pendientes de la materia, porque todo tiene secuencia y enlace. ¿Qué es el circuito eléctrico? Es una agrupación que compone voltaje, corriente y resistencia. Es la agrupación de componentes físicos que obviamente utilizan voltaje, corriente y resistencia para realizar alguna función útil. Muy bien. ¿Estamos claros todos? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver. La dirección de la corriente, ¿qué me dice? Aquí tenemos nosotros un circuito básico. Aquí tenemos una serie de componentes. Estos componentes me van a indicar, obviamente, cómo está constituido el circuito eléctrico básico. El circuito eléctrico básico va a tener una fuente de batería que se encuentra aquí. Va a tener un conductor de alambre que se encuentra aquí. ¿Sí? Y va a tener una carga, una lámpara, una resistencia que se encuentra acá. Los foquitos son una resistencia, internamente tienen una resistencia. La resistencia que produce calor, me decían, ¿no es cierto? Las resistencias producen calor. En este caso, dentro del foco hay un filamento, hay una resistencia, y estos focos que son los incandescentes producen calor. Si ustedes han tenido la oportunidad de poner la boquilla, de topar el foco, están quemando, ¿no es cierto? Entonces las resistencias, lo que nos decía arriba, me dan algunas funciones. El uno es la oposición al paso de la corriente. La otra es que me indica el límite, el dividir voltajes. Y la última, que producen qué, emanan qué. Calor. Entonces las resistencias tienen 3 funciones. La una es la oposición al paso de la corriente. La otra era, ¿cuál era? Recién les dije. ¿Se anotó? Dividir la corriente. No, lo que La cantidad de corriente que puede pasar. No, el presóstato es de controlar la corriente. Las resistencias tienen 3 funciones. Es del 1 la posición al paso de la corriente.
La otra es dividir el voltaje. Y el último es Controlar la corriente. no, el calor. Calor. Vamos. La una es evitar el paso de la corriente, de los electrones. De los electrones. El 2 es dividir el voltaje. El 3 es... ¿Cuál era? Calor. El calor. El calor. Calor. Ya. Emitir calor, dar calor, producir calor. ¿Estamos claros? Esas son las funciones de la resistencia. Entonces nosotros tenemos aquí una carga. La resistencia también se llama carga. En inglés la dicen load. La resistencia en inglés, ¿cómo se la llama? Omnio. No, la palabra resistencia también la conocen en inglés como load, ¿no? Load. Si ustedes si ven, L es la marca de la resistencia en inglés y load. O también la llamamos carga. La carga significa, es algo que está consumiendo voltaje, ¿no es cierto? Ya, entonces todo ello les estoy explicando, sí, en un resumen aquí. ¿De qué elementos está compuesto un circuito básico? ¿Quién me dice? De batería, Son tres, ¿cuál más? cable y Un alambre, conductor de resistencia. alambre o cable. Ya, muy bien, son sinónimos nada más, perfecto. Y la lámpara. Tres elementos, repitan completo, ¿cuáles son? La batería, el cable y el foco. Ya, tres elementos, batería, conductor de alambre, cable y la carga foco o resistencia. ¿Ya están claros? En el circuito básico está obviamente consta de tres componentes físicos, que es una batería, un conductor, un cable, un alambre y un foco, ¿no es cierto? Entonces nos dice ese detalle. Ya. De modo básico, un circuito se compone de una fuente de voltaje, una carga y una trayectoria de corriente, obviamente, que haya entre la fuente y la carga que pasa por un conductor. La muestra nos dice, la figura de acá abajo muestra de forma pictórica el ejemplo de un circuito eléctrico simple, una batería conectada a una lámpara con un conductor o alambre. La batería es una fuente de voltaje, la lámpara es la carga o la resistencia, ¿no? Aplicada a la batería porque absorbe corriente a esta. Y los alambres proporcionan la trayectoria necesaria para que la corriente vaya desde el terminal positivo de la batería hasta la lámpara. Eso nos indica. El de acá arriba es un diagrama, como nos dice aquí, un diagrama pictórico. Sí, este es un diagrama pictórico de un circuito básico simple, que está constituido por tres elementos: batería, la carga lámpara y el conductor donde pasa la corriente eléctrica. Eso es un circuito simple, un circuito básico. Este es un diagrama esquemático de un circuito eléctrico. Este es el símbolo de la batería y es un esquemático. Significa esquemático que ya involucra símbolos eléctricos. Este es el símbolo de la lámpara y esta línea es el símbolo del conductor. Acá en los circuitos de acá abajo, lo que tenemos nosotros es el mismo circuito básico, pero agregado un control de encendido y apagado, y este control se llama interruptor. ¿Sí han visto el interruptor en sus casas para prender y apagar un foco? Sí. Sí,
Ya. Entonces, regáleme un segundito, ya comenzamos de nuevo. Deben repasar, jóvenes. Deben repasar, por favor. A ver, jóvenes, vamos a hacer de nuevo un repaso rapidito de lo que hemos visto porque ya vamos a comenzar al tema más complicado y crítico. Me imagino que ya tomaron un descanso de unos 2 minutitos para que ya puedan ponerse las pilas de nuevo y puedan asimilar la materia, ¿sí? De nuevo se me han ido algunos estudiantes, ya estoy revisando las cámaras. Verán que al final, si tienen reclamos, no podrán hacerlo cuando estén con sus cámaras apagadas, ¿no? Son detalles mínimos que marcan la diferencia también, así que ponerse las pilas. Estábamos nosotros revisando lo que corresponde a un circuito básico. El circuito básico está compuesto por 3 componentes. La fuente de batería, la carga, la resistencia, también llamada load, y el paso de la corriente, la circulación de la corriente en un conductor. Esos son los 3 circuitos básicos. Es un circuito básico. A este circuito básico se le agrega un interruptor y obviamente podemos controlar el paso de la corriente para poder encender o apagar la carga del foco. ¿Qué les parece? Aquí tenemos un interruptor. Cuando está encendido existe el paso y se puede prender el foco. Este es un esquema, el diagrama esquemático, y el otro es el diagrama gráfico. ¿Sí? Ahora cuando está apagado se encuentra aquí. Estos son los 2 diagramas. ¿Qué les parece? ¿Está clara esta parte? ¿Tienen alguna consulta o duda o inquietud al respecto? Por favor, me confirman. No, Inge. No. No, Inge, todo comprendido. Ya.
Listo. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y la próxima clase continuamos. Preguntas. Ahorita sí viene la ronda de preguntas, jóvenes. Viene la ronda de preguntas. Cuando tenemos baterías en serie, ¿qué pasa con el voltaje? Aumenta, se suma el voltaje. Se suman. Se suma. Muy bien, el voltaje se suma. Cuando tenemos baterías en paralelo, conectadas en paralelo. Mantienen. Excelente. El voltaje en serie se suma, el voltaje en paralelo se mantiene. ¿De qué materiales están compuestas las baterías? Electrón positivo y negativo. Positivo y electrón negativo. Faltan dos materiales. Electrolito. Electrolitos. Muy bien. Electrolitos. Existen diferentes tipos de materiales de las baterías. ¿Cuáles son? Alcalina, litio. Alcalina, litio, zinc, óxido. Ya. Plomo. Híbridos y plomo. Las más conocidas de los carros son de plomo y ácido, ¿no? Las celdas solares, ¿de qué componentes están hechas? ¿Ya están ahí o se fueron? Confirmen. El recubrimiento antirreflejante transparente, capa de semiconductor, unión, capa de semiconductor, contacto inferior, contacto superior, voltaje y luz. Ya, muy bien. Listo. El generador eléctrico, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el principio? Convierte la energía mecánica. Convierte la energía. Mecánica en energía eléctrica. ¿Y el motor qué hace? A viceversa. Lo contrario, la Convierte energía la energía eléctrica eléctrica en mecánica. energía mecánica. Ya, perfecto. Se gira muy bien. Listo, los resistores. ¿Cuáles son las funciones de los resistores o de las resistencias? Eran tres funciones. ¿Cuál es? Limitar la corriente, dividir el voltaje Y dar calor. Y emite calor. Ya. Aquí está, dice que el principal de ustedes es limitar la corriente de un circuito, dividir el voltaje y en ciertos casos generar el calor, ¿no? Eso está aquí en la materia, ¿no? Pilas. Existen dos tipos de resistores, ¿cuáles son? Fijos y variables. Variables. Fijos y variables. Perfecto, los fijos, ¿cuáles son los fijos? Son los valores que cambian. Resistores de composición de carbón. Ya son los que no cambian, son valores fijos que nunca cambian, son los mismos. Listo, ¿de qué tipos de resistores tenemos? ¿De carbón? ¿De qué más hay? ¿Cuáles son los tipos de resistores que tenemos? El chip resistor con película metálica. El resistor de red. Voltaje superficial. Ya. Listo. Para medir el código de colores. Código de colores. ¿Cómo medimos el código de colores? ¿Cómo sabemos la cantidad de una resistencia? ¿Mediante qué y cómo? ¿Quién explica? Mediante los colores.
Pero ¿cómo, pues? Ya sabemos que están los colores. ¿Cómo? Por la tolerancia. Pero alguien que explique completos. En el resistor que tiene cuatro colores, nos dice que el primero es del color rojo y tiene 2, el segundo es de color verde y está ubicado con el número 5. El tercero es de franja tomate y eso quiere decir que se tiene que agregar 3 ceros. Y el último es la tolerancia o más o menos el porcentaje que nos indica que en este caso es de color marrón y es de 0, más o menos 0, más o menos 5%. Ya, muy bien. Listo, después de ver el código de colores de cada una de las resistencias, nosotros comenzamos lo que corresponde a un circuito básico. El circuito eléctrico básico, ¿de qué está compuesto y qué significa un circuito eléctrico? Tiene componentes físicos que utilizan voltaje, corriente y resistencia. ¿Cuáles son estos componentes del circuito básico? La batería, La batería, el cable y un foco. Una lámpara de resistencia. La batería, el cable donde pasa la corriente y el foco o la carga, ¿no? Aquí está. La batería, el conductor donde pasa la corriente y la lámpara, la carga, el foco. La resistencia que tiene interno. Muy bien. Ahora, para poder controlar el paso de la corriente, ¿qué se le debe agregar a un circuito? Un interruptor. Perfecto, un interruptor. Estamos muy bien. Aquí están los tipos de interruptores, los simples, los dobles, los conmutados, etcétera, 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 ¿no? Si ustedes gustan, pueden leer la definición de cada uno de estos interruptores en la página número 43, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros también para poder controlar a los circuitos debemos utilizar dispositivos de protección. ¿Y cuáles son los dispositivos de protección? Son los fusibles y los cortacircuitos, ¿sí? Existen dos tipos. ¿Cuáles han sido dispositivos de protección? Los fusibles y los cortocircuitos. Para crear deliberadamente un circuito abierto. ¿Qué significa? Cuando existe un paso excesivo de corriente, el fusible se funde, se quema y hay que reemplazarlo por otro para que pueda funcionar. Obviamente, ¿por qué pasó esto? Porque existió algún paso excesivo de corriente. Y el cortacircuitos, a la diferencia del fusible, puedo resetearlo. Aplasto un botón y vuelve a su normalidad. El fusible, en cambio, es de una sola vida. El cortacircuitos puede tener algunas reseteadas para que pueda ser utilizado. ¿Qué les parece? La diferencia básica entre un fusible y un cortacircuito radica que cuando el fusible se funde, se rompe en base al calor, debe ser reemplazado por otro. Pero cuando el cortocircuito se abre, puede ser repuesto o vuelto a utilizar repetidamente. Obviamente se le aplasta el botón de reset y puede ser utilizado, ¿no? Estos dos dispositivos protegen el circuito contra daños causados por la corriente excesiva que evitan la condición peligrosa creada por el sobrecalentamiento de los alambres y otros componentes cuando la corriente es demasiado alta. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta hasta aquí? ¿Me confirman? No. No, Inge. No, Inge, todo comprendido. Ya. Inge, disculpe, en el código de colores siempre va a tener el valor que nos indicó en ese gráfico. Son estándares, son normativas estándares. Si ustedes se van a cualquiera de los códigos de colores de el internet, van a encontrar otras tablas. El negro siempre va a valer 0, el café siempre va a valer 1, el rojo siempre va a valer 2.
Mira, negro 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6. Esta es otra tabla. Siempre los colores son los mismos. A donde vayas, los colores van a ser los mismos. ¿Estamos claros? Cualquiera de las tablas son estandarizadas, ¿no? A nivel mundial. Mira, rojo, negro y café 1 y así sucesivamente. Siempre son estandarizadas. Cualquier tabla que tú veas van a ser los mismos valores. No van a existir diferentes valores si se refieren a eso. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Excelente pregunta. Así, preguntando, chévere, significa que están atentos y si nacen preguntas es por algo, ¿no? Listo, entonces los alambres, sabían que obviamente el alambre que se utiliza tiene una normativa, tiene indicaciones. Los alambres nos indican que son la forma más común del material conductor, obviamente para que pase la corriente eléctrica. Estos alambres varían el diámetro, el grosor, si son delgados o son gruesos, varía el diámetro y son ordenados con arreglos de números de calibre de conductor. Y estos obviamente están llamados por AWG, que se llama American Wire Gauge. Sí, AWG, American Wire Gauge, que es el calibre del conductor. Sí, conforme el número de calibres se incrementa, el diámetro del alambre disminuye. ¿Qué les parece? ¿Están claros? Si yo pido un calibre de conductor número 18 y un calibre de conductor número 12, ¿cuál es más grueso? ¿El 12 o el 18? El 12. El 12 es más grueso en diámetro, muy bien. Y el 18 es más delgado en diámetro. Aquí me dice, conforme el número de calibres se incrementa, el diámetro del alambre disminuye, es menor. Muy bien. Entonces, eso está indicando lo que es American Wire Gauge, o el calibre del conductor. El tamaño del alambre también se especifica en función del área de la sección transversal. Significa que a la sección del alambre en un corte transversal me indica el calibre del conductor, el tamaño, ¿no? En función a la sección transversal. Significa que si yo mido con un aparato, el diámetro del conductor me va a indicar una sección transversal. La unidad de área de la sección transversal utilizada para estos alambres es el circular, mil o mil circular, abreviado MC, milicircular. En un mil circular es el área del alambre de 0.001 pulgadas. Se puede encontrar el área de sección transversal expresado el diámetro en milésimas de pulgada. Entonces aquí tenemos el área es igual al diámetro al cuadrado. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos los tamaños en American Wire Gauge y las resistencias del cobre sólido redondo. Entonces tenemos aquí el calibre 0, 3 ceros, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¿Cuál es el más grueso? ¿El 18 o el 4 ceros? El 4 ceros. Muy bien, el 4 ceros es el más grueso, el 18 es el más delgadito, el alambre de timbre. El 4 ceros ya es un alambre de 20 milímetros, 2 centímetros. Sí, es grueso. Perfecto, aquí están interruptores, eso ya vimos. Dispositivos de protección fusibles ya vimos. Ya, los alambres ya estábamos viendo. Ya vimos el circular 1000. Muy bien. La tierra. ¿Qué es la tierra? La puesta a tierra, la tierra es el punto de referencia. El término tierra se originó a partir del hecho en el conductor de un circuito normalmente conectado a una barra de metal de 8 pies de largo, enterrada en el suelo. Hoy en día este tipo de conexión se conoce como tierra en tierra. Entonces la tierra es el común, es el punto de referencia para que pueda tener masa. No sé si en el carro, si es que usted tiene voltaje de 12 voltios y no tiene masa, no tiene tierra, no cierra el circuito. Entonces la tierra me sirve para cerrar el circuito, para tener completo el circuito, para que se cumpla un ciclo en el circuito. Sí, entonces eso es la tierra, no se olviden, ¿sí?
Repaso, ¿cuáles son los elementos básicos del circuito eléctrico? Batería, cables y el foco. Muy bien. ¿Cuál es el circuito abierto? Cuando el interruptor obviamente no permite el paso de la corriente. ¿Cuándo es el circuito cerrado? Cuando el interruptor deja paso de corriente. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un fusible y un cortocircuito? Que el fusible se funde y el Si se cortocircuito no. quema es de un solo uso. Excelente. ¿Cuál alambre es más grande? ¿El de 3 AWG3 o el AWG22? ¿Cuál es más grueso? El 3. Muy bien, el 3 es el más grueso, el 22 es el más finito. ¿Y qué es la Tierra? Directamente la Tierra. Estará enterrado a 8 pies de la Tierra. La Tierra es el elemento común para poder cerrar los circuitos, ¿no? Si yo tengo aquí el positivo, obviamente necesito cerrar el circuito a Tierra, eso me indica que puedo completar mi circuito. Ya. Ahora vamos, mediciones de circuitos básicos. Esto es facilito. Si es que ponen atención, lo vemos en cuestión de 5 minutos. Pero si no ponen atención, obviamente no podemos estar repitiendo muchas veces y que no vamos a avanzar. Regálenme su atención, por favor, los jóvenes que están en otras actividades. Y obviamente los que se han ido ya nada ya. Pongan atención. Vamos a identificar mediciones de circuitos básicos. Primero, tenemos que identificar los medidores. Tenemos medidores digitales que encuentran las letras en el aparato. Tenemos los medidores gráfica de barras, tenemos el medidor analógico y tenemos un medidor genérico. ¿Sí? Para medir la corriente, nosotros necesitamos un amperímetro. ¿Cómo se ha llamado el aparato para medir la corriente? Amperímetro. El amperímetro. Y obviamente para medir la corriente necesitamos hacerle al amperímetro parte del circuito. Si yo tengo la batería, tengo la resistencia o el foco, al amperímetro lo tengo que colocar en un circuito en serie. ¿Qué les parece? O sea, tiene que ser el parte del circuito para poder medir la corriente. Entonces, ¿cómo se mide la corriente en un circuito eléctrico? Colocándola al amperímetro en serie. Pregunta, ¿cómo mido la corriente en un circuito con un aparato? Amperímetro. Colocándolo al amperímetro en serie. Ahí me va a medir la corriente. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, el voltaje. Para medir el voltaje necesito de un multímetro. Y el voltaje lo mido en paralelo. Miren, aquí están las puntas. No coloco en serie como el amperímetro. Coloco en paralelo. Si ven, aquí está la imagen. Para medir el voltaje, ¿cómo debo colocar el multímetro? En Paralelo. Para medir la corriente, ¿cómo debo colocar el dispositivo? En serie. Para medir el voltaje es en paralelo. Para medir la corriente es en serie. Tiene que estar dentro del circuito. Y para medir el voltaje, coloco en paralelo, como que fuera una escalerita, las pinzas. Las puntas. La resistencia también la mido con, obviamente, el multímetro y lo mido en paralelo, ¿no? Pero siempre y cuando la resistencia no esté conectada al circuito, tiene que estar libre. No tiene que estar conectada a nada a la resistencia para que no me dé valores falsos, sea valores reales. Tiene que estar desconectada la resistencia del circuito para poder medir la cantidad de ohmios que tiene esta resistencia, este resistor. ¿Qué les parece? ¿Y cómo se llama el aparato para medir la resistencia? Se llama ómetro. ¿Cómo se llama el aparato para medir la resistencia? Ómetro. ¿Cómo se llama el aparato para medir la corriente?
Amperímetro. ¿Y cómo se llama la resistencia para medir el voltaje? Perdón, el aparato para medir el voltaje. Voltímetro. Voltímetro. Entonces existen tres diferentes tipos de aparatos. El amperímetro mide corriente y se lo coloca en serie. El voltímetro mide el voltaje y se le coloca en paralelo. Y el ómetro mide la resistencia y se le coloca en paralelo, pero a una resistencia que esté separada del circuito. Hemos aprendido a medir corriente, voltaje y resistencia. Preguntas de prueba, de examen. ¿Cómo mido la resistencia de un circuito? Con el ómetro. ¿Y cómo mido? En paralelo. Y debe estar libre. Y debe estar libre del circuito. Excelente, excelente. ¿Cómo mido la corriente de un circuito? Por amperímetro. Serie. En serie, con el amperímetro. La corriente es en serie. ¿Y el voltaje con el voltímetro que mido? En paralelo. El voltaje toca medir en paralelo. El voltaje colocar en paralelo. Muy bien, perfecto. Parece perfecto. Listo. Listo, jóvenes, estamos excelente. Excelente, ya saben cómo medir voltaje, corriente y resistencia, ¿no? Nombre de los medidores para medir corriente. Amperímetro. Para medir voltaje. Voltímetro. Para medir resistencia. Ómetro. ¿Cómo se coloca el voltímetro para medir el voltaje de una lámpara? Paralelo. ¿Cómo se coloca el dispositivo del amperímetro para medir corriente? En serie. En serie. Ya, muy bien. ¿Y la resistencia cómo se llama? ¿Cómo se coloca? En paralelo y la resistencia debe estar en el circuito. Paralelo y la resistencia Debe estar libre el circuito. Perfecto, perfecto. Listo, jóvenes, hemos aprendido el día de ahora mucha información. Les agradezco por haber compartido. Sí, estaremos nosotros viéndonos la próxima clase. Hasta aquí nos vamos a quedar. Les agradezco por haber compartido este tiempo. Que tengan un excelente resto del día. Un buen inicio de semana, ¿no?